¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por ser millonario? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, hasta que el destino decidió darle una lección de humildad. Un error. Una humillación pública. Un secreto oscuro que podría destruirlo. Pero nadie esperaba lo que pasaría después. Todo comenzó en un lujoso salón de fiestas, con el sonido suave de un cuarteto de cuerdas y las copas de cristal tintineando mientras el millonario Agustín Beltrán hacía su entrada triunfal. Llevaba puesto un impecable traje negro de diseñador, y en su mirada había una seguridad casi arrogante que hipnotizaba a cualquiera que lo viera. Agustín había heredado la fortuna de su padre, dueño de una cadena de hoteles de lujo en todo el mundo. Desde pequeño, siempre había estado rodeado de riquezas, coches deportivos, mansiones en la costa, viajes en yates privados. Todo lo que podía soñar estaba al alcance de su mano. Pero lo más importante para él no era el dinero. Era el poder que el dinero le daba. Aquella noche en el salón de fiestas, Agustín se sentía como un rey en su reino. Caminaba entre la multitud de invitados, todos intentando acercarse para decirle algo, para halagarlo, para no quedar fuera de su mundo. Él sonreía con ese aire de superioridad que tan bien sabía usar. Pero no todos estaban allí para celebrar. Entre los invitados, una joven periodista llamada Camila había logrado colarse en la fiesta. Su mirada estaba fija en Agustín, aunque no por admiración. Ella sabía algo que podría arruinarlo para siempre. Camila trabajaba en un pequeño medio independiente. Su jefe le había dado la orden: consigue la verdad sobre Agustín Beltrán. Ella había pasado meses investigando, descubriendo los secretos detrás de las fachadas de mármol blanco y las sonrisas falsas. Y lo que tenía en sus manos esa noche era más poderoso que todo el dinero de Agustín. Pero mientras ella esperaba el momento perfecto para acercarse a él, Agustín seguía disfrutando de la velada. Ordenaba champán como si no costara nada. Se reía con sus amigos millonarios, contaba historias de sus viajes en jet privado. Todos escuchaban con atención, pero ninguno se atrevía a contradecirlo. Hasta que algo inesperado ocurrió. El anfitrión del evento, un empresario influyente llamado Federico Montalbán, pidió silencio y subió al escenario para dar un discurso. Agustín, confiado como siempre, creyó que serían palabras de elogio hacia él. Pero no. Las palabras de Federico sorprendieron a todos. Esta noche, no estamos aquí solo para celebrar, dijo con voz grave. Estamos aquí para ver quién realmente merece el respeto que ostenta. Un murmullo recorrió el salón. Agustín frunció el ceño, confundido. ¿Qué quería decir Federico? ¿A qué se refería con eso de merecer respeto? El empresario siguió hablando. El dinero no compra la dignidad. No compra la verdad. Y no compra el honor. Hay quienes creen que pueden pisotear a los demás solo porque tienen más ceros en su cuenta bancaria, pero pronto descubrirán que eso no basta. La tensión era palpable. Agustín miró a Federico con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, la periodista Camila aprovechó la confusión para acercarse. ¿Podemos hablar?, le dijo con voz suave, pero con los ojos llenos de determinación. Agustín la miró de arriba abajo, sin reconocerla. Pero antes de que pudiera contestar, ella sacó de su bolso un sobre blanco. Esto es para ti. Léelo. O todo el mundo aquí lo leerá. Agustín cogió el sobre, desconcertado, y en ese momento algo cambió en su expresión. Pasó de la confianza arrogante a un miedo casi imperceptible. Se giró, salió del salón apresuradamente, y Camila lo siguió sin perderlo de vista. El murmullo en la sala crecía. Todos los ojos estaban puestos en Agustín y Camila, aunque nadie entendía bien qué estaba pasando. Nadie sabía que lo que había en ese sobre podía destruir la imagen perfecta del millonario. El millonario salió a una terraza privada, con el corazón latiendo con fuerza. Rompió el sello del sobre y leyó las primeras líneas. Su rostro palideció. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando sonar seguro, pero su voz temblaba. Camila se cruzó de brazos. Es la verdad que tanto te esfuerzas en ocultar. ¿O pensabas que nadie la descubriría? Agustín tragó saliva. Nadie había hablado con él así en años. Nadie se había atrevido a desafiarlo. Pero aquella noche, su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Y en ese momento, por primera vez, el hombre que lo tenía todo sintió lo que era el miedo.
El silencio en la terraza era casi tan pesado como el miedo en el corazón de Agustín. Sostenía el sobre con fuerza, como si al arrugarlo pudiera borrar lo que contenía. Pero sabía que no podía. Sabía que, si Camila había conseguido ese secreto, no había forma de huir. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Agustín, intentando recuperar su tono arrogante. Camila lo miró directo a los ojos. La verdad, Agustín. Quiero la verdad. Él se rió, pero su risa sonó forzada. ¿Verdad? ¿Te crees una heroína? No sabes con quién te estás metiendo. Eso lo veremos, dijo Camila, con una calma que lo desarmó. En el sobre había fotografías. Agustín las hojeó rápidamente y cada imagen era un golpe. Allí estaba él, firmando contratos fraudulentos, manipulando cifras, sobornando a políticos. Documentos que demostraban que su fortuna no era solo un legado familiar, estaba manchada de corrupción. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, con la voz rota. No importa cómo. Lo que importa es que el mundo lo sabrá si no colaboras conmigo, dijo Camila. Agustín respiró hondo, intentando recuperar el control. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía que si esas imágenes salían a la luz, su imperio se vendría abajo. Todos los socios, los bancos, los inversores, todo desaparecería. Pero antes de que pudiera hablar, Camila dio un paso más cerca. Quiero que me cuentes todo, Agustín. Quiero que confieses cómo te convertiste en lo que eres. Quiero entender por qué humillaste a tantos para llegar aquí. Él parpadeó, sorprendido por la claridad de su voz. ¿Por qué le importaba eso a ella? ¿Por qué no solo publicar las fotos y acabar con él? ¿Por qué quieres saberlo?, dijo con un hilo de voz. Porque las personas tienen derecho a saber quién eres en realidad. Y porque, aunque no lo creas, hay algo más poderoso que el dinero, la verdad. Agustín se dejó caer en una silla de hierro forjado de la terraza. La música de la fiesta seguía sonando a lo lejos, como un eco cruel de la vida que estaba a punto de perder. No lo entiendes, murmuró. Yo no nací para ser pobre. Mi padre me enseñó que el poder es lo único que importa. ¿Y qué precio pagaste por eso?, preguntó Camila, sin apartar la mirada. El millonario suspiró y, por un segundo, dejó ver al hombre detrás de la máscara. Sus ojos se llenaron de una tristeza que no mostraba nunca. Todo empezó cuando mi padre murió, dijo finalmente. Yo tenía 24 años. Pensé que estaba listo para manejar el imperio que me dejó. Pero pronto descubrí que no era suficiente con tener dinero. Había que tener influencia, controlar a las personas, manipularlas. Y yo, me convertí en un monstruo para proteger lo que era mío. Las palabras salían con dificultad, como si le doliera admitirlo. Camila lo escuchaba, grabando cada palabra en su mente. Sabía que estaba viendo al verdadero Agustín, el que nadie conocía. ¿Y a cuántos destruiste para mantener tu imperio?, preguntó, con un tono casi compasivo. Agustín bajó la cabeza. A demasiados. Compré silencios, destruí carreras, hundí a empresas más pequeñas. Todo para mantener mi nombre limpio. Todo para que nadie supiera quién era realmente. Camila asintió lentamente. El millonario que antes parecía invencible ahora parecía un niño perdido. Tienes una oportunidad, Agustín. Puedes contarle al mundo quién eres, confesarlo antes de que yo lo publique. Su voz era firme. Solo así podrás encontrar algo de redención. Él la miró con desesperación. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó. Nada, respondió Camila, sin titubear. Pero tal vez por primera vez en tu vida, no se trate de lo que ganas, sino de lo que puedes salvar. El silencio volvió a la terraza. Agustín sabía que Camila tenía razón. Sabía que si no hablaba, ella publicaría todo, y su humillación sería aún mayor. Pero las palabras no salían fácilmente. Dame tiempo, pidió, con voz temblorosa. Necesito pensar. Camila asintió, aunque en su interior no confiaba en él. Le dio una tarjeta con su número y se alejó, dejándolo solo con sus fantasmas. Agustín se quedó mirando el horizonte de la ciudad iluminada. La noche seguía siendo hermosa, pero él ya no podía verla igual. Su mundo perfecto estaba hecho pedazos, y lo único que quedaba era decidir cómo enfrentaría la verdad. Un suave viento agitó los papeles del sobre. Agustín lo sostuvo con fuerza,
como si así pudiera sostener el poco poder que le quedaba. Y entonces, por primera vez en su vida, comprendió que había algo peor que perderlo todo, perderse a uno mismo. Agustín pasó la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías, los documentos, las miradas acusadoras de quienes algún día confiaron en él. La imagen del millonario inquebrantable se derrumbaba poco a poco en su mente. ¿Cómo había llegado a esto? A la mañana siguiente, su mansión estaba en silencio. Solo el suave murmullo del agua de la fuente en el jardín rompía la quietud. Agustín se sentó frente a la enorme mesa de mármol de su despacho, con el sobreabierto delante de él. Si hablo, lo pierdo todo, pensaba. Pero también sabía que, si no hablaba, Camila lo haría por él. En ese momento, entró su asistente personal, un hombre llamado Víctor, que llevaba trabajando con él más de 10 años. Víctor siempre había sido discreto, casi invisible, pero esa mañana percibió la tensión en el aire. «Señor Beltrán, ¿ocurre algo?», preguntó con cautela. Agustín no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la vista y lo miró fijamente. «Necesito que encuentres a Camila. Necesito hablar con ella, pero de manera más privada». Víctor asintió, aunque su ceño se frunció apenas un segundo. «Entendido, señor». Mientras Víctor salía, Agustín se recostó en su silla, frotándose las sienes. Estaba a punto de arreglarlo o de hundirse aún más. Su corazón latía con fuerza. Estaba acostumbrado a negociar en las sombras, pero esta vez era diferente. Ahora el precio era su dignidad. Horas más tarde, Víctor volvió con la noticia. «Señor, la periodista aceptó reunirse con usted esta tarde. En un café discreto, nada de cámaras ni grabadoras. Solo hablar». Agustín respiró hondo. Quizá era su última oportunidad para salvar algo de lo que había construido. Cuando llegó al café, Camila ya lo esperaba. Tenía una libreta en la mesa, pero no la había abierto. Sus ojos estaban tan decididos como la noche anterior. Agustín se sentó frente a ella y, por un momento, pareció otro hombre. Sin la corbata de diseñador, sin la arrogancia, solo un hombre asustado. «¿Qué has decidido?», preguntó ella, sin rodeos. Agustín tragó saliva. Quiero hacer un trato contigo», dijo con cautela. Camila arqueó una ceja. «¿Un trato? ¿Crees que estoy aquí para negociar?». «No quiero que publiques nada todavía», dijo él. «Necesito tiempo para arreglar las cosas. Si hablas ahora, solo vas a destruirme sin sentido. Pero si me das un poco de tiempo, puedo contar mi historia de la manera correcta». Ella lo miró con desconfianza. «¿Por qué confiaría en ti?», preguntó. «¿Cuántas veces has mentido para protegerte?». Agustín apretó los puños. «Porque no tengo otra salida», dijo con voz firme. «No voy a huir. No voy a negar lo que he hecho. Pero quiero contarlo yo mismo, no que alguien más lo haga en mi lugar». Camila lo observó, buscando signos de falsedad. Durante un momento, no dijo nada. Luego asintió lentamente. «Tienes una semana», dijo finalmente. «Pero si intentas huir o silenciarme, lo publico todo sin piedad». Agustín asintió, aliviado pero también nervioso. Tenía 7 días para hacer lo que nunca había tenido el valor de hacer, contar la verdad. «Gracias», dijo en voz baja. Camila guardó su libreta y se levantó. «No me des las gracias. Solo haz lo correcto», dijo antes de marcharse. Agustín se quedó sentado en el café, con la mirada perdida. Sabía que la humillación que temía estaba cada vez más cerca. Pero, de alguna manera, también sintió que era el comienzo de algo diferente. Regresó a su mansión y se encerró en su despacho. Llamó a sus abogados, a sus contadores, a todos los que podían ayudarlo a preparar lo inevitable. Les dijo que se iba a confesar. Que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Nadie lo había visto así antes. Sus empleados, acostumbrados a verlo como un dios inquebrantable, lo miraban con asombro y algunos, con un extraño respeto. Durante los días siguientes, Agustín empezó a escribir. Cada noche se sentaba frente a su escritorio y volcaba en el papel todo lo que había hecho, las trampas, los sobornos, las mentiras. Cada palabra era un paso hacia su propia humillación, pero también un paso hacia su liberación. Mientras tanto,
La noticia del posible escándalo comenzaba a murmurar en los pasillos del poder. Algunos empresarios que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Los rumores crecían. Y Agustín sabía que no había vuelta atrás. Al final del 7º día, tenía un manuscrito, su confesión completa. Lo miró con las manos temblorosas, como si fuera un objeto sagrado y maldito a la vez. Sabía que ese documento era su sentencia, y su única esperanza. Y aunque temía más que nunca, algo en su corazón le decía que era el momento de dejar de ser el millonario arrogante. El momento de enfrentar la verdad. El 8º día amaneció con el cielo encapotado, como si el destino mismo se empeñara en envolver la ciudad en un manto gris. Agustín miró por la ventana de su mansión mientras sostenía el manuscrito con las 2 manos. Era el relato de sus pecados, un resumen de toda su vida construida sobre mentiras. Camila llegó puntual a la cita en la redacción del medio para el que trabajaba. Lo recibió con una seriedad que no dejaba espacio para dudas ni falsas promesas. En una sala de reuniones austera, se sentaron uno frente al otro, con el documento entre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Camila, como un último aviso. Sí, respondió Agustín, con voz firme pero con los ojos turbios de miedo. Ya no hay nada que salvar, salvo la verdad. Camila abrió el manuscrito y comenzó a leer en voz alta fragmentos clave. Cada palabra era como una daga que se clavaba en el orgullo de Agustín, pero él no desvió la mirada. Cuando terminó, lo cerró y lo miró a los ojos. Esto cambiará todo, dijo con voz grave. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, asintió Agustín. Camila no esperó más. Envió el documento al equipo de redacción. Revisaron cada dato, cada nombre, cada cifra. En cuestión de horas, la historia se preparó para salir a la luz. Los periodistas sabían que era una bomba informativa, la confesión de uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. La publicación se hizo viral en menos de una hora. Los titulares gritaban la caída de Agustín Beltrán. El imperio de mentiras de Agustín Beltrán, la confesión de un millonario. Las redes sociales ardieron. En los foros de Internet, la gente discutía cada palabra de la confesión. Los noticieros interrumpieron su programación para contar la noticia. Las acciones de las empresas de Agustín se desplomaron, y los bancos congelaron cuentas mientras se investigaba. Agustín veía todo desde su despacho, frente a 3 pantallas que mostraban las noticias. Su teléfono sonaba sin parar, socios furiosos, abogados alarmados, amigos que ahora parecían enemigos. Pero él no contestaba. Solo escuchaba el murmullo creciente de su propia caída. Entonces, el escándalo cruzó las fronteras. En otros países, donde también tenía hoteles y empresas, la noticia se replicaba. La imagen de Agustín Beltrán, ese millonario siempre impecable, ahora era la de un hombre humillado públicamente. Las cámaras de televisión empezaron a merodear su mansión. Periodistas gritaban su nombre desde las verjas, pidiendo una declaración. Pero él no salió. Sabía que no había nada más que decir. Durante la noche, Agustín salió al balcón de su habitación. Miró a la multitud de reporteros que se agolpaban tras las rejas de hierro, como buitres esperando un cadáver. El frío le calaba los huesos, pero no se movió. Por primera vez en su vida, no intentaba controlar la narrativa. Dejó que el mundo viera su derrota. En un gesto de ironía cruel, recordó como siempre había dicho que no le importaba lo que pensaran los demás. Pero ahora sentía ese peso insoportable, como si miles de ojos lo juzgaran sin piedad. Adentro, en su mansión, los pasillos estaban desiertos. Sus empleados lo evitaban, temerosos de que él los culpara o los despidiera. Pero Agustín no tenía fuerza para castigar a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, se obligó a enfrentarse a lo único que le quedaba, sus recuerdos. Se sentó en la biblioteca, rodeado de los libros que antes usaba solo como decoración, y leyó el manuscrito de nuevo. Cada palabra escrita con su propia mano era un testigo de su egoísmo. Recordó los días en que se reía de los fracasados, los que no sabían aprovechar las oportunidades. Recordó los contratos turbios, las llamadas a medianoche para asegurarse de que todo saliera como él quería. Recordó las vidas arruinadas por su codicia. Y, por primera vez, lloró. No eran lágrimas de rabia ni de desesperación. Eran lágrimas de alguien que por fin comprendía lo que había hecho.
lágrimas de alguien que veía su propia humanidad, rota y frágil. El amanecer lo encontró aún en la biblioteca. No había dormido, pero sentía algo que nunca antes había sentido, alivio. Porque aunque todo estaba perdido, aunque lo habían humillado ante el mundo, él ya no tenía nada que ocultar. En ese momento, entendió que la humillación no era lo peor que podía pasarle. Lo peor era no haber sentido nunca la verdad. La humillación pública de Agustín resonó como un trueno que no se apagaba. Los noticieros seguían hablando de su confesión, mientras los periodistas encontraban cada vez más detalles de sus negocios sucios. La ciudad entera parecía un coro de voces que repetían su caída como un eco interminable. Agustín pasó los días siguientes encerrado en su mansión, apenas comiendo o durmiendo. Los grandes ventanales que daban al jardín ahora parecían barrotes de una prisión. Cada vez que veía su reflejo en el vidrio, no veía al millonario arrogante que había sido. Veía a un hombre derrotado, más viejo y cansado de lo que nunca había imaginado. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, su mente lo llevó de vuelta a su infancia. Recordó cómo había crecido entre lujos, pero también entre órdenes y amenazas. Su padre, un hombre duro y ambicioso, le enseñó desde pequeño que el dinero lo era todo. Nunca seas el segundo, Agustín. Ser el primero o no ser nada, le decía con voz fría. Esas palabras lo habían guiado toda su vida. Cada vez que dudaba, recordaba esa lección. Y así se convirtió en el hombre que ahora odiaba. En esos días de soledad, Agustín comenzó a recibir cartas y mensajes. Algunos eran amenazas, otros insultos. Pero también hubo algo que no esperaba, cartas de personas que habían sido víctimas de su codicia. Historias de pequeños empresarios que quebraron por sus maniobras, familias que lo perdieron todo. Cada carta era un puñal en su conciencia. Las leía con manos temblorosas, sintiendo que, aunque sus palabras ya estaban publicadas, aún no había enfrentado el verdadero juicio, el de las personas que destruyó. Una de esas cartas, sin embargo, lo conmovió más que todas. Era de un joven llamado Andrés, el hijo de un empresario que Agustín había arruinado hacía 10 años. Andrés había tenido que dejar sus estudios para ayudar a su familia a sobrevivir. Usted no se acuerda de mí, pero yo lo recuerdo todos los días, decía la carta. Le quitó a mi padre el negocio que había construido durante años. No sé si esto servirá de algo, pero quiero que sepa que no lo odio. Solo espero que algún día entienda cuánto daño causó. Agustín dejó la carta sobre su escritorio y apoyó la frente en sus manos. Sintió una mezcla de vergüenza y algo que apenas recordaba, compasión. Era como si esas palabras fueran un puente que lo conectaba con la humanidad que había perdido. Esa noche, decidió hacer algo que nunca antes había considerado, responder. Tomó papel y pluma, y escribió a Andrés. Le pidió perdón. No con excusas, no con promesas vacías, sino con la certeza de que entendía, por fin, el daño que había causado. Cuando terminó la carta, la firmó con su nombre completo. Por primera vez, sentía que no necesitaba esconderse detrás de un título o un apellido. Al día siguiente, mientras el escándalo seguía creciendo, Agustín tomó otra decisión. Abrió las puertas de su mansión a las cámaras, pero no para dar un discurso vacío. Se sentó frente a ellas y habló. Su voz temblaba al principio, pero encontró fuerza en la verdad. No voy a justificar lo que hice, dijo. No voy a pedir que me perdonen. Solo quiero que sepan que no soy el hombre que aparentaba ser. Durante años creí que el poder lo justificaba todo. Hoy sé que estaba equivocado. Las cámaras grabaron cada palabra. Y aunque algunos se burlaron de su confesión, muchos otros escucharon en silencio. Porque más allá del dinero, más allá de los lujos, lo que Agustín ofrecía en ese momento era algo que muy pocos millonarios se atreven a mostrar: vulnerabilidad. Al terminar, se levantó sin esperar aplausos ni comprensión. Sabía que el mundo ya había dictado su sentencia. Pero también sabía que, por primera vez, había hablado desde el corazón. En el fondo, entendía que su humillación no había terminado. Quedaban juicios, investigaciones, pérdidas millonarias. Pero mientras caminaba de regreso a su despacho, sintió que había recuperado algo que valía más que todo eso: su humanidad. El día después de su declaración pública, Agustín se despertó temprano. No había dormido mucho, pero algo en su interior estaba más tranquilo. Durante años había temido perderlo todo.
Ahora que lo había perdido, descubría que lo más pesado no eran las cuentas congeladas o la ruina financiera. Era el juicio silencioso de su propia conciencia. Los medios no tardaron en reaccionar. Algunos titulares lo llamaban el millonario arrepentido, otros, el fraude más grande de la década. Cada palabra lo hería, pero no tanto como antes. Sabía que había dejado de ser el héroe de su propia historia. Mientras tanto, las investigaciones oficiales avanzaban. La Fiscalía abrió un proceso penal por fraude y evasión fiscal. Los abogados de Agustín se movían frenéticamente, buscando atajos, negociaciones, acuerdos. Pero Agustín no los ayudaba demasiado. Estaba cansado de las mentiras. Un día, lo citaron para declarar en el tribunal. Cuando llegó, los fotógrafos lo esperaban afuera. Luces de cámaras, gritos de Agustín, míranos. Antes, eso lo habría hecho sonreír con vanidad. Ahora solo bajó la mirada y siguió caminando, con el paso lento de alguien que sabe que no hay más caretas que ponerse. Dentro del juzgado, el ambiente era frío y solemne. Se sentó en el banquillo y escuchó cómo le enumeraban los cargos. Cada palabra resonaba como un martillo: fraude, lavado de dinero, abuso de poder. Agustín no intentó defenderse con excusas. Respondió con calma, con la serenidad de quien ya no se oculta. Sí, lo hice, dijo en voz baja. No busco que me crean. Solo quiero decir la verdad. El juez lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Era raro que alguien con tanto poder renunciara a las mentiras. Cuando terminó la audiencia, Agustín salió al pasillo donde lo esperaban sus abogados. Víctor, su asistente, estaba allí también. Durante años había sido su sombra, siempre obediente. Ahora lo miraba con ojos llenos de preguntas. ¿Por qué lo haces?, preguntó Víctor en un susurro. Agustín suspiró. Porque ya no quiero vivir con miedo, respondió. Prefiero perderlo todo antes que seguir mintiendo. Víctor no dijo nada más. Solo asintió, como si entendiera que ese era el final de un largo camino. Los días siguientes fueron un desfile de demandas, citaciones y entrevistas. Agustín las enfrentó con la misma actitud, sin negar, sin justificarse. Cada encuentro con un abogado o un juez era como quitar otra capa de su vieja armadura. Pero el verdadero castigo llegó de la gente. Los empleados que lo habían admirado ahora lo miraban con desprecio. Las personas en la calle murmuraban su nombre con burla o lástima. En las redes sociales, se convirtió en un símbolo de corrupción. Era como si cada esquina de la ciudad llevara su vergüenza escrita. Agustín comenzó a darse cuenta de algo que nunca había entendido: la humillación no siempre es un castigo. A veces es un espejo. En ese reflejo, uno ve lo que realmente importa. No el dinero, no el poder. Solo la dignidad que se había perdido. Mientras tanto, Camila seguía cubriendo la historia. Cada vez que lo veía, notaba el cambio en su voz. Ya no era el millonario arrogante que la había desafiado en su oficina. Era un hombre que hablaba con la voz temblorosa de quien ya no tiene nada que perder. Una noche, después de un largo día de audiencias, Camila pidió verlo a solas. Se encontraron en un pequeño restaurante, lejos de los flashes y los micrófonos. ¿Te arrepientes?, le preguntó ella con una seriedad que iba más allá de la curiosidad periodística. Agustín bajó la mirada. Sí, dijo simplemente. Me arrepiento de cada mentira. Pero también me alegro de que todo saliera a la luz. ¿Por qué? Porque ya no me queda nada que ocultar. Ella lo miró en silencio, como si intentara descifrar hasta qué punto decía la verdad. Finalmente asintió. Entonces este es el final, dijo con un suspiro. No, respondió Agustín. Este es el principio. Salió del restaurante con la sensación de que, aunque todo lo que había construido estaba en ruinas, tenía por primera vez un camino real frente a él. Uno donde no era un millonario, ni un monstruo de poder. Solo un hombre que había aprendido, tarde, el valor de la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y el escándalo siguió creciendo como un fuego que nadie podía apagar. Pero mientras el mundo pedía su cabeza, Agustín se dedicó a algo inesperado: reconstruirse. Había vendido casi todas sus propiedades. Los autos lujosos, las mansiones, los viajes en jet privado, todo quedó atrás. No porque un juez lo ordenara, sino porque no quería seguir rodeado de los símbolos de su vanidad.
En su lugar, alquiló un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un espacio modesto, con paredes blancas y muebles simples. Allí, cada mañana comenzaba igual, con silencio. Agustín se despertaba temprano y miraba el amanecer, intentando recordar cómo era vivir sin un ejército de asistentes ni una lista interminable de compromisos. Al principio, el vacío lo asustó. Pero pronto comprendió que ese silencio no era su enemigo. Era un espacio donde podía escuchar su propia voz, sin máscaras. Para sobrevivir económicamente, empezó a vender parte de su colección de arte y sus relojes carísimos. Fue duro verlos desaparecer, pero también liberador. Cada venta era como arrancar un trozo de su vieja vida, cada objeto vendido era una confesión silenciosa: esto no era yo, era solo parte del personaje que interpretaba. La prensa, mientras tanto, seguía alimentándose de su caída. Cada gesto, cada decisión era analizada y juzgada. Pero Agustín ya no leía los periódicos ni veía las noticias. Era como si, al renunciar a su personaje, también hubiera renunciado a la necesidad de ser visto. Un día, recibió la visita de Andrés, el joven que le había escrito la carta que lo había conmovido. Andrés llegó con cautela, como si no supiera qué esperar. Agustín lo invitó a pasar. ¿Por qué querías verme?, preguntó Agustín con honestidad. No lo sé, dijo Andrés, mirando a su alrededor. Quizá para ver si de verdad cambiaste. Se sentaron frente a frente, en una mesa pequeña donde antes habría habido un festín para 20. Agustín le contó cómo había renunciado a sus lujos y cómo se estaba enfrentando a las consecuencias. Habló de sus miedos, de sus noches sin dormir. No como un millonario buscando compasión, sino como un hombre que necesitaba decir la verdad. Andrés lo escuchó en silencio. Y cuando terminó, no le ofreció palabras de consuelo ni de odio. Solo asintió. Quizá nunca puedas reparar lo que hiciste, dijo Andrés. Pero si de verdad estás dispuesto a cambiar, entonces eso ya es algo. Agustín sintió un alivio que no había sentido desde que comenzó todo. Sabía que no podía borrar el daño que causó, pero también entendía que sus actos presentes tenían más valor que las riquezas que alguna vez poseyó. Poco a poco, comenzó a buscar formas de reparar, aunque fuera un poco, el daño. Vendió acciones de empresas que aún le quedaban y donó el dinero a fundaciones que ayudaban a los afectados. No lo hizo para que lo aplaudieran. Lo hizo porque, por primera vez, sentía que era lo correcto. Algunos lo acusaron de querer lavar su imagen. Otros dijeron que solo quería evitar la cárcel. Pero Agustín no intentó defenderse. Comprendía que el juicio de la gente no se puede controlar. Lo único que podía controlar era la sinceridad de sus propios actos. Durante esas semanas, también tuvo que enfrentar sus recuerdos. Cada día era como desenterrar un cadáver de su pasado. Pensaba en las traiciones, en las promesas rotas, en el daño que había causado para sostener su imperio. Era doloroso, pero también necesario. En sus noches de insomnio, se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí mismo. Porque la humillación pública era una cosa, pero la vergüenza que sentía en su interior era mucho más difícil de silenciar. Sin embargo, cada vez que amanecía, se obligaba a seguir adelante. Porque entendía que la única forma de reparar su historia era dejar de huir de ella. Y así, entre días grises y noches silenciosas, Agustín comenzó a entender que el precio de la redención no era el dinero ni la fama. Era la voluntad de cargar con la verdad, aunque pesara más que cualquier fortuna. Las noches parecían eternas en el pequeño apartamento de Agustín. El sonido del tráfico se mezclaba con sus pensamientos como un murmullo que no podía acallar. A veces, se despertaba sudando, con pesadillas en las que veía su nombre en los periódicos, su rostro en las pantallas, y la palabra fraude tatuada en su frente. Pero en medio de ese caos interno, también encontró pequeños momentos de paz. Por primera vez en décadas, salía a caminar sin choferes ni guardaespaldas. Iba por la calle como cualquier persona, sin que nadie lo reconociera. Era una sensación extraña, como si por fin pudiera respirar. Durante esas caminatas, Agustín descubrió rincones de la ciudad que nunca había visto. Cafeterías modestas donde la gente reía sin preocuparse por su cuenta bancaria. Plazas llenas de niños jugando, sin la presión de un apellido poderoso. Lugares donde el dinero no era la medida de todo. Y sin embargo, cada paso le recordaba lo lejos que había estado de esa vida sencilla.
Cuánto había sacrificado para mantener su corona. Un día, mientras paseaba por un mercado popular, escuchó a dos ancianos hablando de él. No lo reconocieron en persona, pero hablaban de su escándalo. Dicen que ese millonario se creyó invencible, dijo uno. Sí, pero la verdad siempre sale a la luz, respondió el otro. Esas palabras lo persiguieron durante días. Porque aunque era doloroso escuchar a la gente opinar de su vida, también era justo. Él había sido el artífice de sus propias mentiras. Mientras tanto, la fiscalía avanzaba con el juicio. Cada semana llegaban nuevas citaciones. Cada testimonio era un ladrillo más en la construcción de su sentencia. Pero Agustín ya no temía tanto a la cárcel como a la idea de volver a mentir. Por las noches, revisaba antiguos contratos, buscando entender cómo había justificado tanto abuso. Las cifras, las cláusulas, los balances. Todo estaba ahí, claro como el agua. Cada cifra era un recordatorio de su codicia. En uno de esos documentos encontró algo que lo detuvo en seco, un viejo contrato firmado con un empresario que había muerto poco después de perderlo todo. Agustín recordó el día que lo convenció de venderle la empresa, con promesas vacías y sonrisas falsas. Ese hombre se había suicidado un año después, incapaz de soportar la ruina. La culpa lo golpeó como un puño. Se dio cuenta de que no solo había perdido dinero, había destruido vidas. Y aunque no podía devolverlas, podía al menos reconocerlas. Fue entonces cuando decidió visitar a la viuda de ese empresario. La buscó en silencio, sin cámaras ni testigos. Cuando llegó a su puerta, ella lo miró con un odio contenido, pero también con sorpresa. ¿Qué quiere?, preguntó con voz firme. Solo, pedirle perdón, dijo Agustín, con la voz quebrada. No espero que me perdone. Solo quiero que sepa que lo siento. La mujer no respondió. Lo miró con una mezcla de rabia y cansancio. Finalmente, cerró la puerta sin decir nada más. Para Agustín, ese silencio fue más poderoso que cualquier insulto. Porque entendió que el perdón no siempre se otorga. A veces solo queda el dolor. Volvió a su apartamento con la sensación de haber caminado sobre brasas. Pero también con la certeza de que no podía seguir huyendo de esos fantasmas. Cada uno de sus pecados tenía un rostro, una historia. Y aunque nunca podría repararlos del todo, lo mínimo que podía hacer era enfrentarlos. Fue esa noche, mirando por la ventana hacia las luces lejanas de la ciudad, cuando Agustín comprendió algo profundo: la humillación pública era solo la fachada. El verdadero castigo era enfrentarse a sí mismo cada día. Y ese castigo no tenía fin. La ciudad, con sus luces de neón y sus avenidas interminables, parecía indiferente al drama que consumía la vida de Agustín. Pero para él, cada paso era un recordatorio de su caída. Sin embargo, también empezaba a ser un recordatorio de su propia humanidad, esa que había estado dormida durante tantos años. El juicio continuaba, con sus fechas marcadas como cicatrices en el calendario. Los fiscales presentaban pruebas y testigos, uno tras otro, mientras los abogados de Agustín intentaban mitigar las condenas. Pero él ya no luchaba como antes. Su objetivo había cambiado, ya no era evitar la vergüenza, sino aceptarla. Una tarde, sentado en la sala de espera del tribunal, Agustín vio entrar a Camila, la periodista que había sido el catalizador de su humillación. Ella se acercó despacio, con un cuaderno en la mano y una mirada seria. ¿Sigues sin esconderte?, preguntó ella, casi con curiosidad. Ya no tengo nada que esconder, respondió él con una calma que le sorprendía incluso a él mismo. Camila lo observó unos segundos antes de sentarse a su lado. He visto a muchos hombres poderosos caer, dijo. La mayoría se aferra a sus mentiras hasta el final. Pero tú, pareces diferente. Agustín suspiró. Quizá porque al final, todos somos iguales, respondió. Cuando todo se derrumba, solo quedan los errores y la conciencia. Ella asintió, como si entendiera que no buscaba compasión. Solo buscaba ser escuchado. Ese mismo día, durante la audiencia, Agustín pidió la palabra. Se levantó, con las manos temblorosas, y habló directamente al juez. No espero piedad, dijo. Solo quiero reconocer cada error. Porque no fueron errores financieros, fueron errores humanos. Y si tengo que pagar por ellos, lo haré. El silencio en la sala era tan profundo que podía escucharse el latido de su propio corazón.
Cuando terminó, volvió a sentarse, sintiendo que había dicho la verdad más pura de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Agustín pasó horas recordando los rostros de aquellos a quienes había traicionado. Cada uno de esos recuerdos era un filo que lo cortaba por dentro, pero también una promesa, la promesa de no volver a ser ese hombre. El juicio se acercaba a su fin. Y con él, el futuro incierto de Agustín. Podía enfrentar años de cárcel, o quizá alguna forma de libertad condicionada. Pero lo que más temía no era la celda. Era la posibilidad de perder lo único que ahora valoraba, su redescubierta dignidad. Una noche, mientras escribía en su diario, un hábito que había empezado como terapia y que se había vuelto su refugio, se hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Soy capaz de perdonarme a mí mismo? No tenía la respuesta. Sabía que la redención no se otorga con palabras, sino con actos constantes, con cada decisión que tomara de ahora en adelante. En esos días finales, Agustín también se reencontró con algunos viejos empleados que habían sufrido por su codicia. Les ofreció disculpas sinceras, cuando pudo, les devolvió parte de lo que les había quitado. No todos lo aceptaron. Algunos lo miraron con desprecio y se marcharon. Pero otros lo escucharon en silencio, y en sus miradas había algo parecido a la comprensión. Fue entonces cuando entendió que la verdadera humillación no era ser pobre o ser odiado. Era seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Era ignorar las vidas que había aplastado. Y esa ya no era una opción para él. La noche antes de la sentencia, Agustín salió a caminar una vez más. El aire frío le golpeaba el rostro, pero no le importaba. Caminó sin rumbo, hasta que llegó a un pequeño parque. Se sentó en un banco y miró las estrellas, recordando que, por encima de todo, seguía siendo un hombre. Uno con cicatrices, con pecados, pero también con un corazón que volvía a latir con fuerza. Cuando se levantó para volver a su apartamento, sintió que, pase lo que pase al día siguiente, al menos había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar, la paz consigo mismo. El gran día llegó. La sala del tribunal estaba llena, abogados, periodistas, curiosos y un aire denso de expectativas. Agustín entró con la cabeza en alto. No porque se sintiera victorioso, sino porque ya no tenía miedo. El juez comenzó a leer la sentencia. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Finalmente, la decisión fue clara: culpable de fraude, de evasión, de abuso de poder. La condena, 6 años de prisión y la obligación de devolver gran parte de lo que había robado. Cuando el juez terminó, el silencio reinó en la sala. Agustín respiró hondo. No gritó, no suplicó. Solo asintió. Era el final de su viejo imperio, pero también el comienzo de algo nuevo, una vida sin máscaras. Camila lo encontró en los pasillos, con su grabadora en la mano y los ojos fijos en él. ¿Qué sientes ahora?, preguntó en voz baja. Siento que, por primera vez en años, no estoy huyendo de nada, dijo Agustín. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Ella guardó silencio, y por un momento sus ojos mostraron algo más que curiosidad profesional. Mostraron respeto. Los guardias lo escoltaron hasta un furgón policial. Agustín miró por la ventanilla mientras la ciudad pasaba ante sus ojos. Cada edificio, cada parque, cada calle, lugares que antes solo eran escenarios para su poder, y que ahora eran testigos de su caída. La prisión era un lugar frío, con paredes grises y puertas que se cerraban con un estruendo que parecía definitivo. Pero para Agustín, ese encierro no era peor que la jaula de mentiras que había construido para sí mismo durante tantos años. Allí, entre rejas, comenzó a reconstruir lo que realmente importaba. Empezó a leer libros que nunca antes había abierto, a escribir en su diario sin miedo al juicio de nadie, a compartir con otros internos historias de arrepentimiento y esperanza. Porque entendía que, incluso en las sombras, uno puede encontrar la luz. A veces, le llegaban cartas de quienes habían seguido su historia. Algunos lo insultaban, otros lo animaban. Pero cada palabra le recordaba que no estaba solo. Que el mundo, por más duro que sea, siempre deja un resquicio para la redención. Pasaron los meses, con ellos, las primeras señales de un cambio real. No en su condena, que seguiría cumpliendo, sino en su corazón. Descubrió que el poder no estaba en dominar a otros, sino en dominar sus propios demonios. Y cada día que se levantaba,
Se repetía a sí mismo que ya no era el hombre que había destruido tantas vidas. Era un hombre que intentaba, paso a paso, reconstruir la suya. El juicio público, el escándalo, las cámaras, todo había quedado atrás. Ahora solo quedaba él y su verdad. Pero la historia no terminó ahí. Porque el verdadero final no lo dicta un juez ni un titular de periódico. El verdadero final lo escribe cada uno de nosotros, con las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Y así, mientras el sol se filtraba por la diminuta ventana de su celda, Agustín comprendió que la humillación no había sido su mayor castigo. Había sido su mayor regalo. Porque en ella encontró la semilla de algo que no puede comprarse con dinero, la redención. ¿Te atreverías a enfrentar tus propios demonios como Agustín? ¿O seguirías huyendo tras el brillo del poder? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber, ¿crees que merecía una segunda oportunidad, o que su condena nunca será suficiente?